Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de JK Experimentos. Hemos venido a ver cómo soporta mi test de destrucción el Blackview BV9600 Pro, que vamos a ver brevemente cómo es. Pues no lo vamos a ver, porque no está aquí, está aquí abajo, os lo voy a enseñar. Aquí lo tenemos, no es un riñón, no es un pulmón, es un bloque de hielo. ¿Sabéis cómo hemos llegado a esta situación? No lo sabéis, ¿verdad? Pues yo os lo voy a mostrar. Comienza el vídeo. Todo comenzó cuando pensé, bueno, ¿qué pasa si sumergimos este smartphone en agua durante 24 horas? Y pensé, pues nada, porque tiene certificación IP68, pero ¿qué pasa si ese agua la metemos en el congelador y está 24 horas congelándose? Bueno, ahí ya me entraron las dudas porque pensé, bueno, a lo mejor no lo soporta, a lo mejor al convertirse el agua en hielo ejerce una presión sobre el smartphone, hay filtraciones y bueno, igual digamos que sería un test bastante fuerte, ¿no? Bueno, quería probarlo, ¿por qué no? Aquí tenemos el smartphone, unas especificaciones a pie de pantalla que podéis ver para que veáis que es un smartphone bastante potente, es un alta gama, media alta gama, y lo mejor que tiene es que al menos la empresa dice que es muy resistente. Bueno, vamos a ver si eso es verdad. Al menos vamos a intentar que aguante 24 horas sumergido y congelado. Si lo consigue, bueno, pues tendremos que subir el listón. Ya sabéis que el smartphone al final del vídeo tiene que quedar destruido, y si no quedara destruido, bueno, pues me sorprendería mucho porque mis test de destrucción son muy exigentes. Pero bueno, aquí tenemos 24 horas después, el bloque de hielo se ha formado, quitando esa parte central, pero el smartphone está dentro. No sabemos si funciona o no porque se ha apagado la pantalla por inactividad, se supone, pero vamos al test, a ver si ha soportado este primer desafío, el de ser sumergido y congelado. Así que vamos. Sí, compañeros, ya habéis visto, es un bloque de hielo macizo. Bueno, macizo del todo no, porque por aquí arriba se me ha quedado un poco descongelado, porque vale, que había mucha agua. De todos modos lleva eso, 24 horas esto a remojo, o sea que si no le ha entrado agua ya, pues ya no le entra. Lo vamos a desmoldar y aquí lo tenemos. Madre mía, menuda preciosidad. Fíjense, madre mía, esto viene del Polo Norte, mínimo. Así que, bueno, vamos ¿a qué vamos? Vamos a reventarlo. Acompañarme al puente que lo lanzo. ¡Vamos! Estamos preparados para lanzarlo desde el puente. Hemos hecho una pequeña X en el suelo. Tenemos aquí la cámara lenta y tenemos aquí nuestro amigo smartphone BV9600 Pro. Voy a subir y lo lanzo. 3, 2, 1. Bueno, vamos a ver qué ha sucedido. Voy a bajar. Vamos a ver si funciona, porque recordemos que se apagó por inactividad, supongo, o algo. Sí, está encendido, pero se ve súper poco. Se ve que la luminosidad está súper bajita. Voy a subirla y os lo enseño. Pero ha sobrevivido, ¿eh? Madre mía, menudo golpe. Tengo una servilleta, voy a secar la pantalla para poder manipularla, porque si no da errores. Sí que va. Se ve claramente que funciona, de hecho no tiene ningún daño estético. Y aquí lo tenemos, damos luminosidad. Y señoras y señores, tenemos... Bueno, está súper frío, ¿eh? Súper frío. Condensa y todo la humedad. Pues ¿qué hacemos con esto? No nos podemos quedar así, ¿no? Porque está demasiado bien, ha aguantado muy bien 24 horas en agua, en hielo, por debajo de cero, y este pedazo de golpe. Así que voy a lanzarlo así tal cual, desde el puente. ¡Oh! A ver, ya sin protección ninguna, simplemente smartphone versus suelo. Venga, vamos para allá. Ya estamos, smartphone, vamos a tirarlo. 3, 2, 1, 0. Madre mía, parece que sobrevive. Voy a bajar.
Y señoras y señores, is crazy. Está perfecto. Vamos a la sombra, yo os lo enseño. Voy a limpiarlo también un poquito porque está con un poquito de suciedad, pero claramente sí que funciona. Está totalmente intacto, un poco el lateral o la esquina, pero el cristal de la cámara, todo genial, todo genial. Así que voy a tener que volver a subir el nivel más de lo que me gustaría, porque la verdad es que este smartphone me encanta, no me gustaría romperlo, ¿sabes? Me gustaría quedármelo, pero ¿para qué estamos aquí? ¿A qué hemos venido? Hemos venido a ver si realmente es un super smartphone resistente. Pues vamos a darle tralla de dinamita. Vamos. Y estamos aquí, siguiente nivel. Smartphone contra Bulldog. Estos petardos ya fueron los que asesinaron a otro modelo de smartphone, pero en este caso voy a ponerlo también a prueba, ¿no? Porque este me está sorprendiendo bastante, porque visualmente es mucho más elegante, pero estoy viendo que lo que es robusto es un montón. Así que bueno, vamos a ver qué hacemos con esta pequeña lata de refresco, con este petardo, este smartphone y este mechero. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues ya os lo digo yo. Vamos a poner esto aquí, vamos a darle a grabar a la cámara lenta y ahora que encienda la mecha pondré el smartphone arriba y a ver qué sucede. El móvil está funcionando, vamos a ver si sigue haciéndolo después de esto. 3, 2, 1... Ahí vamos. Bueno, estas son las típicas cosas que te dan un mal rollo porque teóricamente el petardo debe estar encendido. Así que voy a tirarle una madera a ver si explota. Vamos a ver. Voy a dar 2 minutos de cortesía y volvemos, porque esto es bien chungo, ¿vale? Estos petardos son bien fuertes. Volvemos a repetir la operación con otro bote de cerveza, que hay que decir que en esta playa la gente es súper cerda. Yo os puedo asegurar que después de terminar mis test de destrucción recojo todo lo que ensucio, pero bueno, pienso que siempre hay gente guarra en el mundo y mira, esta playa debe estar llena. Volvemos a introducir el petardo, a ver si no se me cae. Se me ha caído dentro. Son bien puñeteros estos petardos, ¿eh? Vale, venga, damos a grabar. Grabando la cámara lenta, smartphone funcionando. 3, 2, 1. Ahora sí. Ostras, no me acordaba, se siente en el pecho. Bueno, el smartphone sigue funcionando. No creo que tan bien como no creo que mis oídos tan bien como el smartphone, pero vamos a enseñarlo. Parte superior, perfecto. Y parte trasera, vemos que, bueno, pues aquí se ha ensuciado un poco, pero perfecto. Vamos a repetir la operación, pero ahora voy a cavar un pequeño hoyo en la arena, voy a poner la madera y voy a poner el smartphone. Esto lo que hará es, me imagino que, bueno, catapultar hacia arriba y someterlo a bastantes fuerzas G por la aceleración que va a llevar. A ver cómo lo resiste. Ya he hecho el agujerito, es bien pequeño, lo justo para que entre el petardo, luego lo tapo y pongo el smartphone encima. 3, 2, 1... Y cayó boca abajo. Sigue en marcha. Sigue en marcha. Bueno, voy a quitarle un poquito a la tierra. Funcionando, voy a ver si funciona la cámara. Y la cámara, supongo que se verá, funciona perfectamente. Voy a hacerle una picture. Vale. Se me acaban las ideas, porque ya es poner el petardo exactamente debajo del smartphone y ahí yo creo que sí que va a petar. ¿Qué hacemos? ¿Lo pruebo? ¿Pongo en el mismo agujerito el petardo ahí? El cámara me dice que no.
pero aquí hemos venido a jugar, ¿no? Así que venga, vamos a poner el smartphone directamente sobre el petardo. Esta va a ser la última prueba. Yo creo que tengo mis dudas, se lo va a soportar o no, porque hasta ahora físicamente está prácticamente nuevo. Así que si de esta sale, oye, pues le voy a poner un 10 sobre 10. Agujerito, petardo y smartphone preparado. Vamos a grabar a la cámara lenta. 3, 2, 1. Ahí vamos. Y la pantalla se ha roto. Efectivamente era un estrés demasiado alto. Evidentemente nadie va a hacer esto con su smartphone. Vamos a ver en qué estado está y bueno, se ha estropeado ya. Pero como siempre que hago pruebas de destrucción, pienso que lo que se ha estropeado es la pantalla, porque bueno, al explotar esto pues evidentemente hay un estrés súper grande y la pantalla internamente se estropea, pero el smartphone sigue funcionando bien, así que simplemente cambiando la pantalla se solucionaría el problema. Por mi parte le voy a dar un 9 sobre 10 a este Blackview BV9600 Pro, porque bueno, no ha soportado el 10 sobre 10, que sería, vamos, lo inalcanzable, ¿no? Porque claro, ¿qué smartphone va a soportar esto? Pues bueno, no lo sé, por ahora este tampoco ha podido soportar totalmente mi test de destrucción. De todos modos, 9 sobre 10 está muy bien. Os dejo en la descripción del vídeo el enlace al producto por si queréis echarle un ojo. Y recordar, muy bueno soportando agua, muy bueno soportando frío, hielo, sumergido 24 horas, lo hemos tirado con hielo, sin hielo, lo hemos hecho explotar soportando muchas fuerzas G, pero evidentemente un disparo o una explosión directa no lo ha soportado. De todos modos, para un uso normal es un smartphone muy resistente. Yo os puedo decir que es muy premium, es muy bonito, elegante y nada, a mí me ha enamorado. El problema que, bueno, no lo voy a poder usar. Nos vemos la semana que viene aquí en el canal de Giga Experimentos con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros, chao chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.